Muy bien, chicos, espero que ya se hayan tomado esos 15 minuticos de descanso. Muy bien, seguimos con nuestro cuestionario y vamos en la pregunta número 7. Muy bien, y dice así: dibújate con la ropa que más te gusta vestir. Resulta que en el video pasado estábamos en la pregunta 6 y estábamos hablando acerca de los gustos de Lucía. Resulta que a Lucía le encanta su overol de gatico. Entonces, era de las características de sus gustos que más le gustaba era su overol. Recordemos que a Lucía le encantaba usar sus tenis de color rosa. Muy bien. Entonces Lucía le encantaban sus tenis de color rosa, pero no le gustaba usar chanclas. También habíamos hablado acerca del animal favorito de Lucía, que ¿cuál animal es? Muy bien, un perrito, un guau guau. Entonces, estos eran los gustos que tenía Lucía, y en esa clase habíamos hablado de que todos esos gustos y las características físicas nos hacían únicos y diferentes. Entonces, Lucía era de piel blanca, recordemos que tenía su pelito negro, su cabellera era negra, tenía el pelo corto y sus ojos eran cafés. Entonces, estas características físicas, sumado a sus gustos, que le gustaba el overol, que le gustaban sus tenis rosa, y su perrito y su animal favorito eran los perritos. Entonces, estábamos diciendo en la clase que esto nos hacía únicos y diferentes en todo el mundo. Entonces, vamos a realizar esta actividad, que es la número 7, que dice así: dibújate con la ropa que más te gusta vestir. Entonces nos vamos a dibujar como somos nosotros, teniendo en cuenta todas esas características físicas, ¿sí? Como es el color de nuestros ojos, el color de nuestro cabello y los gustos, teniendo en cuenta la ropa, cómo nos gusta vestir, ya que recuerden que eso nos hace únicos y diferentes. Muy bien, vamos con la pregunta número 8 y dice así: completa las oraciones según tus sentimientos. Muy bien, entonces me siento raya cuando voy de paseo. Bien, y me siento rayita cuando pierdo un juego. Entonces tenemos las dos opciones y vamos haciendo ese proceso de transcripción de la siguiente manera: me siento, sobre la línea escribimos me siento feliz cuando voy de paseo, y continuamos con la siguiente: me siento triste cuando pierdo un juego. Muy bien, pausamos un momentico ese video y hacemos el proceso de transcripción, es decir, escribimos las respuestas de una vez en el cuadernito. Muy bien, resulta que en aquella clase estábamos hablando de los sentimientos y hablamos del sentimiento de la tristeza, muy bien, de la alegría, muy bien, del miedo, ¿cuál era el otro? Del asombro y, muy bien, estábamos hablando sobre todos estos sentimientos que tenemos aquí, y tenemos este sentimiento de ira. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta esos sentimientos que vimos en la clase pasada, podríamos decir que los sentimientos nos permitían o salían teniendo en cuenta las situaciones que vivíamos en el día a día. Entonces, a mí, un ejemplo, me contaban un chiste y entonces yo me iba a reír muy bien, iba a despertar ese sentimiento de felicidad. Entonces, así mismo, me siento feliz, que es la opción que vamos a escribir, cuando voy de paseo. Ante esa situación de paseo, es decir, de salir a algún lugar, yo me voy a sentir feliz. Muy bien, y me siento triste, vamos a la opción de tristeza. Uy, yo cuando pierdo un juego, es decir, cuando se nos pierde un juguete. Eso es otra situación de la vida real. Entonces nosotros nos vamos a sentir tristes. Muy bien, entonces aquí tenemos esa serie de sentimientos
que vimos la clase pasada. Bien, continuamos con la siguiente pregunta y dice así: completa las frases teniendo en cuenta mi lugar de procedencia es. Muy bien, el lugar de procedencia de mi papá es, el lugar de procedencia de mi mamá es. Muy bien, entonces vamos a escribir, hacemos pausa un momentico al video y hacemos la transcripción de la pregunta como tal y de su respectiva respuesta. Entonces, eso lo vamos a hacer teniendo en cuenta nuestro lugar de procedencia. No vamos a escribir el lugar de procedencia del teacher, sino nuestro lugar de procedencia. Muy bien, entonces aquí tenemos una opción de respuesta, pero esa opción es personal. Entonces, mi lugar de procedencia es Calarcá. Muy bien, ese es el lugar de procedencia. El lugar de procedencia de mi papá es Córdoba. Bien, y el lugar de procedencia de mi mamá es Tolima. Muy bien, resulta que, como ya lo habíamos visto durante este periodo, habíamos hablado acerca del lugar de procedencia. Entonces teníamos la historia de Gisela, que tenía su respectiva familia conformada por su papá y su mamá, y la procedencia es el origen y todas las costumbres que tiene nuestra familia. Muy bien, ya sea por parte del papito o por parte de la mamita. ¿Recuerda la historia de Gisela? Muy bien, recuerda que viajamos en el tiempo. Nosotros viajamos en el tiempo porque ella quería conocer sus antepasados y el origen de la procedencia de su familia. Muy bien, recordemos que ella viajó en el tiempo y pudo ver a sus abuelitos del lugar de procedencia de ellos, y habíamos dicho que su abuela Anaí tenía origen nativo, es decir, tenía origen indígena. Su lugar de procedencia era Colombia, pero tenía esos rasgos característicos de los indígenas. Y que por otra parte su abuelo Gonzalo era de procedencia española. Entonces que ellos dos se enamoraron y es así como decidieron tener un hijo que se llamó Carlos, y Carlos es el papá de Gisela. Muy bien, por otra parte, ella también pudo observar el lugar de procedencia de su mamita y resulta que estaba el señor Luis y la señora Saori, que ellos vivían hace tiempo atrás y que el lugar de procedencia de ella era japonés y del señor Luis colombiano. Entonces ellos se conocieron cuando Saori viajó en un barco. Aquí tengo el barco, y cuando ella viajó desde el barco, desde Japón, llegó a Colombia y se conoció con el abuelito de Gisela, que se llamaba Luis. Tuvieron a una señora que se llamaba María, que después se enamoró de su papá Carlos y tuvieron a Gisela. Muy bien, entonces recuerden que esa procedencia es el origen de nuestra familia. Bien, continuamos con la siguiente pregunta y dice así: nombra una diferencia entre la familia del pasado y las familias actuales. Entonces dice así: antes las familias eran numerosas, en la actualidad las familias son un poco numerosas o son muy poco numerosas. Entonces tenemos aquí la opción, no sé por qué me está cambiando. Muy bien, entonces teníamos unas diferencias y habíamos dicho que así como la comunidad va cambiando a través del tiempo, asimismo las familias van cambiando y van evolucionando teniendo en cuenta los tiempos que se van viviendo. Entonces estábamos hablando acerca de esas familias del pasado, de cómo eran, y lo hicimos a través de ese rollo fotográfico. Muy bien, entonces una de las características de las cuales vamos a indagar era que antes las familias tenían mucha cantidad de integrantes y hoy en día está conformada
por no tantos integrantes, es decir, antes estaba conformada por todos estos integrantes, vamos a contarlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 integrantes. Eran unas familias muy numerosas. Y hoy en día las familias están conformadas en su mayoría por 3 o 4 integrantes, como lo son los papás y los 2 hijitos. Entonces esta es una de las diferencias de las cuales se fue marcando en el paso del tiempo con nuestras familias. Bien. Continuamos y sigue la 11ª pregunta y dice así: ¿qué tipos de familia existen actualmente? Entonces pausamos un momentico el video y de una vez vamos transcribiendo la respuesta y tenemos como respuesta la familia adoptiva, la familia monoparental, la familia de abuelos, la familia nuclear y la familia reconstructiva. ¿Sí lo recuerdan? Bien. Eso fue lo que vimos en la clase pasada. Entonces, teníamos varios tipos de familia que conforman la sociedad. Lo habíamos dicho que asimismo como nosotros somos diferentes, asimismo todas las familias son diferentes. Algunos tienen más integrantes, algunos un poco menos. Entonces, que estas características hacían nuestras familias diferentes. Muy bien. Teníamos el primer tipo de familia, que es la familia nuclear, que habíamos dicho que era la familia que estaba conformada por los papitos y los hijos y que los unía un vínculo biológico, es decir, un vínculo sanguíneo. Teníamos la familia reconstructiva, que estaba conformada por una madre soltera y su nueva pareja. Muy bien. Teníamos la familia monoparental, que está conformada por un solo papito, ya sea la mamá o el papá. Entonces, cuando la familia está conformada por un solo papito, es monoparental. Teníamos también otro tipo de familia, que es la familia adoptiva, que era cuando una pareja no estaban en la capacidad de tener un hijo biológicamente y decidían adoptarlo en un orfanato. Entonces aquí tenemos una familia adoptiva. Muy bien. Y por último, la familia de abuelos, que estaba conformada por los abuelitos y su nieta, ya que en algunos casos los papitos se tuvieron que ir a acompañar a Dios al cielo y entonces quedaron los abuelitos a cargo de esa nieta y entonces esa es la nueva familia que se llama la familia de abuelos. Muy bien. Y finalizamos con la 12ª pregunta, que dice así: yo pertenezco al tipo de familia. Y entonces ustedes van a pausar el video. Primero que todo vamos a escribir la pregunta: yo pertenezco al tipo de familia, hacemos la lineecita y escribimos la opción que corresponda a nuestro tipo de familia. En el caso mío, mi familia es de tipo nuclear, es decir, está conformada por mis 2 papitos, mi hermana y yo. Entonces, esto es todo por hoy, chicos. Aquí termina nuestro cuestionario y como tal vamos a hacer, después de que terminemos la realización y la transcripción de todas las preguntas y las respuestas, vamos a hacer un taller evaluativo. Entonces el taller va a estar ahí subidito en la plataforma y lo vamos a contestar. Tiene 7 preguntas de A, B, C o D. Muy bien, entonces vamos a responder este cuestionario y vamos a estar con el acompañamiento del papito, pero vamos a tratar de pensar nosotros solitos, ya que es el contenido de todo lo que se dio en este periodo. Entonces, chicos, Dios me los bendiga. Bye.